Yo te invito a cerrar tus ojos el día de hoy. Yo te invito a darle gracias a Dios, pero a poner tu vida, todas tus fuerzas en las manos de Dios. ¿Qué te parece si oramos antes de continuar? Le pedimos a Dios dirección para que Él nos hable el día de hoy. Ciertamente, si tú escuchas la voz de una persona, te vas a perder. Pero si hoy Dios viene y te habla, de verdad que tu vida va a cambiar. De verdad que nuestras vidas van a cambiar. Cerramos nuestros ojos y ponemos todo en las manos de Dios. Querido Dios, muchas gracias, Señor, porque es cierta tu presencia el día de hoy, Señor. Muchas gracias por cada uno de los presentes, Señor. Oh Padre, en verdad, el día de hoy, yo te ruego, Señor, que abras corazones, que abras mentes, aún para el que es nuevo en el Evangelio, tanto para el que tiene años en el Evangelio. Porque, Padre, el tema del día de hoy, Señor, en verdad es importantísimo, Señor, como todos. Mas depende de nuestra relación contigo y nuestra salvación, el entender y comprender, Padre, tus palabras del día de hoy, Señor. Yo te pido ayuda, Señor, ayúdame a mí a compartir. Ayuda a los presentes, Señor, Padre, a quitar toda distracción, Señor. Ven y háblanos el día de hoy, Señor. Por favor, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra alma, Señor. Padre, lo dejamos todo en tus manos, dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Sean todos bienvenidos. Si nos visita por primera vez, siéntase bienvenido. Es muy importante todos los temas, mas el día de hoy vamos a hablar de un tema en el cual muchas de las personas no les gusta escuchar. Cuando una persona se sube y predica, le agrada que le hablen cosas de prosperidad, le agrada escuchar que está bien, que le está echando ganas. Muchas de las personas, muchas de las predicaciones es así. Pero cuando se habla de algo que te estorba para que tú vayas a Dios, las personas no quieren ir. Y hoy vamos a ver un tema en el cual, hermanos, es importante para caminar con Dios. De hecho, la semana pasada el hermano hablaba de que si son pocos los que se salvan, ¿qué es lo que impide que una persona no se salve? Somos 10, 12, 15 personas. De estas personas, ¿te has preguntado cuántos van a estar con Dios? O más cercano, si tú vas a estar delante de la presencia de Dios, si yo voy a estar. Porque en una ocasión la Biblia nos habla de un pueblo que le dio todo. Jesús escogió un pueblo. Dios en su misericordia le bendijo, le libró de esclavitud, le dejó bendiciones. Allí en el desierto dice la palabra de Dios que sus ropas no envejecieron, nunca les faltó alimento. Vieron milagros, vieron prodigios. Les dio gobernantes, no les faltaba alimento. Mas este pueblo se rebeló a Dios. Yo te quiero decir,
Muchas veces esa es la vida del ser humano. Desde que nace es un milagro. Cuando está en los brazos de su mamá, le amamanta, le alimenta. Crece y es milagro el cual Dios provee. Hay ocasiones que las personas claramente se dan cuenta que Dios les libró de un asalto, de un accidente. Hay personas que agradecen a Dios que les libró de enfermedades. Hay personas que abren sus ojos y dan gracias a Dios porque un día más ha agregado a sus vidas. Porque Dios es misericordioso, es bueno. Años Dios derramando bendiciones en las vidas del ser humano. Hay enfermedades. Hace poco sacudió al mundo una enfermedad. A muchos nos libró de esta enfermedad. A muchos hay temor por esta enfermedad. Mas Dios en su infinita misericordia, su amor por el ser humano, por ti, por mí, hasta aquí nos ayudó. Y a pesar de eso, hermanos, muchos se rebelan a Dios. A pesar de todas las cosas que hace Dios para con el hombre. Por eso yo te pido estar atento al mensaje del día de hoy. Este pueblo de Israel, Dios le libró. Y sabes lo más tremendo de esto es que le bendijo, como muchos de nosotros. También les envió profetas. Les amonestó diciendo: así ha dicho el Señor. Y así dice el Señor. Como hoy te puede hablar a través de su palabra, a través de una enseñanza, a través de una alabanza, así dijo el Señor. Y aún así se rebelan. Yo quiero que vayamos a la Escritura, en el Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 59, por favor. Libro de Isaías. El profeta Isaías amonesta al reino del sur. El pueblo de Dios se había dividido. Dios hizo un solo pueblo y se había dividido en dos naciones. Una en el norte y otra en el sur. A los dos Dios les mandó mensajeros. Y Isaías le habla al reino del sur. Y ve las características de un pueblo que había sido bendecido, había sido escogido, había sido protegido, que habían visto milagros, de hecho habían visto juicio. Ahí en el desierto, personas que se rebelaron contra Moisés fueron consumidos. Habían conocido el amor de Dios, la misericordia, la paciencia de Dios y se apartaron de Dios. Y vamos a ver estas características, porque esto es muy similar a lo que hace el día de hoy con cada una de las personas, cada ser humano. Isaías 59, yo quiero que pongas atención porque es muy importante el día de hoy. Verso 1, por favor. He aquí, está hablando Isaías, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Este verso es muy hermoso y tú puedes decir: yo lo quiero, porque dice que la mano de Dios no es una mano corta ni artrítica, es una mano larga, poderosa. Ni tampoco dice que su oído se ha tapado. ¿Has escuchado o has visto a personas que no escuchan bien? Te repiten: ¿qué? No entiendo, no escucho. Pero Dios dice que no. Su oído está atento. Ni su mano se ha cortado, ni su oído se ha agravado para oír.
En el verso 2 dice, pero. Cuando escuchas esta palabra, pero, es que hay algo que debes de poner atención. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La mano de Dios poderosa, el oído de Dios atento, pero vuestras iniquidades, ¿qué han hecho? División. ¿Tú entiendes ahora qué es lo que te divide entre tú y Dios? Tu iniquidad. Y luego dice ahí adelante, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, ¿qué dice? Para no oír. El Señor está atento a tus oraciones, tú oras a Dios, pero dice que tus iniquidades, tu maldad ha hecho que Dios esté lejos. Y el pecado ha hecho que Dios no, ¿qué? Escuche tu oración. Fíjate el verso 3 que dice, porque vuestras manos, empieza a describir cómo estaba este pueblo. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. ¿Qué más dice que había hecho este pueblo? Vuestros labios pronuncian mentira. ¿Qué es lo que era un pueblo mentiroso? Ahora tú vas a este tiempo, es una persona mentirosa. Habla maldad vuestra lengua. ¿Has visto lo que hablas? ¿Te has dado cuenta cómo hablas? No es de que se te salgan las groserías, es que la maldad está ahí dentro. No es que digas se me salió una grosería, no. Es que hay maldad dentro de la persona, del ser humano. Verso 4 dice, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. ¿Sabes? Dice que no hay justos. Quieren ganar, yo quiero ser el mejor. Si es en la familia, no, tienes que hacer lo que yo digo. Si es en el negocio, yo tengo que ganar. Si es en todo, no hay justicia. Nadie busca la verdad. ¿Qué más dice? Confían, ¿qué dice? En vanidad. Todo esto habla de un pueblo. Y sabes, esto nos alcanza hasta nuestros días. ¿En qué confían? En vanidad. ¿Sabes qué es vanidad? Lo que el mundo te ofrece. Confían en sus fuerzas, confían en el dinero, confían en su sabiduría. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Estamos hablando no de un vicioso que está allá afuera, hermanos, ni la prostituta, ni aquel asesino, no, de un pueblo de Dios. ¿Qué más dice? Incuban huevos de aspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren saldrán víboras. Es la característica de ese pueblo. Verso 6, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña están en sus manos. Ve cómo es la característica de este pueblo. Un pueblo escogido por Dios, un pueblo que lo llamó Dios. Así es muchas veces el ser humano, Dios le llama, Dios le escoge y esas características tiene. Hablan mentira, van sobre la vanidad, confían en la vanidad. Aún todos sus bienes, dice, no servirán para vestir. ¿Qué más dice el verso 7? Que dice, sus pies corren al mal.
Hermanos, la Escritura dice que el avisado ve venir el mal y se aparta. Pero hay quien corre a la maldad. Está lo malo y ahí van hacia la maldad. Se apresuran para derramar la sangre del inocente. Sus pensamientos, ¿qué dice? Pensamientos de iniquidad. Ya ni sus obras, ni todo. Sus pensamientos. A ver cómo le gano, a ver cómo soy el mejor, a ver cómo esto, cómo me salgo con la mía. A ver, hay sus pensamientos de verdad obscenos por todos lados. Destrucción y quebrantamiento, ¿qué dice? Hay en sus caminos. Escucha, está narrando un pueblo, pero ¿sabes? Está narrando también a un ser humano. Verso 8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Esto es lo que hablaba. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque un pueblo bendecido por Dios ahora tiene estas características. Porque un ser humano que aún se dice cristiano, que va a la iglesia, que canta alabanzas, puede tener estas características. ¿Por qué? ¿Qué hace que una nación como esta perezca? ¿Sabes qué le pasó a Israel? A este pueblo, al reino del sur. Un día el Señor levantó a un hombre poderoso y un imperio poderoso llamado Babilonia, y el nombre Nabucodonosor. Fue y sitió a Jerusalén, a Judá, y lo hizo pedazos. Vino juicio sobre este pueblo. ¿Qué hace que un pueblo caiga? ¿Qué hace que una familia sea destruida? ¿Por qué se destruyen las familias, hermanos? ¿Por qué una familia se destruye? Dios instituyó a la familia. A veces cuando veo un matrimonio y le pregunto, oye, es que ya tenemos problemas aquí, allá, y pasan que a veces tienen 10 años, 20 años, 50 años juntos, pero hay problemas. ¿Por qué? Si al principio era todo amor. Cuando se casaron dijeron hasta que la muerte me separe, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. ¿No fue así los votos? ¿Por qué se destruye la familia? Ahora, ¿por qué se destruye una persona? Porque la persona dice no, camino del mal. ¿Por qué se destruye una persona? ¿Por qué vino juicio sobre Israel o sobre Judá? Porque a veces viene juicio sobre el ser humano. Hermano, por eso te comento, a veces no te gusta escuchar este mensaje. Tal vez quisieras escuchar un mensaje que te dijera, échale ganas, vas bien. Pero es mejor que te diga, mira, tu vida puede ser destruida. ¿Por qué? Porque el pecado te ha engañado. Porque toda tu religiosidad o todo tu conocimiento de Dios, todo ha sucumbido bajo el poder del pecado. Todo lo que has hecho, tu ministerio, tu servicio, tu tiempo con Dios, todo se va para abajo cuando el pecado te engaña. Todo, hermanos. Así le pasó a este pueblo. ¿Sabes? Empezaron a adorar a otros dioses, teniendo al Dios soberano, a Moloc, a Astoret, a Baal. Empezaron a confiar en sus fuerzas. La Biblia dice que Jerusalén era la hermosura de la tierra. Y el imperio, el pueblo de Dios, cuando estaba David, no había quien le venciera.
Salomón, el hombre más sabio. Pero después vienen los hijos de Salomón, Jeroboam y Roboam, y empieza la destrucción. Así es el pecado de mentiroso. Así engaña el pecado. Y hoy vamos a ver por lo menos 5 engaños. Y Dios quiere, hermanos, y no caigamos en uno de esos. Dios quiere y tú seas hoy sensible, seas sincero contigo mismo, no conmigo, hermano, contigo. Cada uno que sea sincero con Dios. Y tú reconozcas si el pecado te ha engañado. Hebreos 3, por favor. Porque dice la Escritura que el pecado engaña, hermanos. Libro de los Hebreos, capítulo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira cómo la palabra de Dios nos da una exhortación. Hebreos 3:12, mira. Dice la Escritura: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y luego veré lo que dice el verso 13. Antes, si hay alguno con corazón malo que se ha apartado del Dios vivo, antes dice, exhortaos los unos a los otros cada día. Porque cada vez que nosotros venimos, exhortamos: mira cómo está tu vida, mira qué estás haciendo. Lo dice, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Mira, hay personas que se empiezan a endurecer. Y una vez te comentaba una ilustración. Si tú tal vez no eres campesino y agarras la pala y empiezas a palear, empiezas a hacer surcos, al rato cuando ya agarraste la pala, en tu mano empieza a salir una cosa que se llama ampolla y duele. Pero si sigues trabajando y paleando, la ampolla se revienta. Hay dolor y todo. Pero después de un tiempo crece una piel más dura. Esa piel se llama callo. Y cuando ya te creció esa piel dura, mira, tú puedes agarrar la pala y ya no te va a lastimar, porque se endureció. Así hay quien se endurece. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es bueno, Dios todo, pero hay quien se endurece porque el pecado le engañó. El pecado ya le venció. Y hermanos, hay quien se cree, fíjense, hay quien va a las iglesias, aún el predicador, porque hay predicadores que se sienten con aureolas. Pero mira, hay quien se cree todavía más fuerte espiritual que el apóstol Pablo. Y ve que Dios utilizó mucho al apóstol Pablo. Dice en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 27, dice Pablo: no siendo heraldo, no siendo vocero de Cristo, venga yo a ser eliminado. No sea, dice, que yo que predico, que yo soy vocero, que soy heraldo de Cristo, termine siendo eliminado. Y fíjate quién estaba hablando, el apóstol Pablo. No sea, dice Pablo, que yo siendo ministro venga a ser ¿qué? Eliminado. Porque el pecado engaña, hermanos. Y para esto tenemos que ser, por eso yo te decía, muy sensibles.
Porque el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9, quiero que lo anotes. 17:9 dice la Escritura: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabes qué es engañoso? Si cuando dice la Escritura que el corazón es más engañoso que todas las cosas. ¿Has conocido magos? De repente, ¿cómo le hizo? Engañan la vista. ¿Has conocido personas que tienen talentos para engañar, para hacer eso? Mira, no hay nada más engañoso. La Biblia dice que el más engañoso de todos es el corazón. Engañoso es el corazón, que dice más que todas las cosas. Así es de que, hermano, cuando tú ves a alguien que te engaña, el corazón puede ser más engañoso que todas las cosas. Por eso dice el Señor: ¿quién lo conocerá? ¿Conoces tu corazón? No sea que ya te engañó, no sea que ya fue seducido por el pecado. Imagina que tú estás en una celebración, te premian y te dan un regalo. Hermano, cuando ves el regalo, ves la bolsita o ves la cajita envuelta con el moñito, todo, y recibes el regalo y tú dices: ¿qué será? Y le ponen hasta el papel, el bonito, el moñito bonito, y cuando tú dices: mira qué regalo, seguramente es algo bonito, lo que fuese. Pero imagínate que cuando tú abres el regalo, dentro hay una serpiente venenosa. Así es el pecado. Por eso la Escritura dice que engañoso y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, que dice. Y no solo engañoso, perverso. Por eso hay veces tú les dices: ¿cómo estás? Bien, hermano, estoy bien. ¿Cómo estás con Dios? Bien, gloria a Dios. Pero ya su corazón le engañó, porque es engañoso y perverso. La mayoría estoy bien, todo bien, cuando a veces andan ahí en pecados. Ahora, tú puedes cometer maldad, puedes pecar. Ahí tienes a Cristo, ve a Cristo, arrodíllate al Señor. Él es fiel en perdonar. Cinco motivos o 5 engaños vamos a ver a través de la Escritura. Número 1, el pecado te engaña prometiéndote libertad, pero al final te lleva a esclavitud. El pecado te engaña pensando que tú vas a ser libre, vas a estar bien, pero ¿sabes? Te esclaviza. Eso hace el pecado. Segunda de Pedro, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 2, por favor. Verso 19. El pecado es engañoso. Te va a tratar de seducir para que tú caigas. Dice el apóstol Pedro: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Está hablando de aquellos que te predican palabras infladas, dice Pedro. Échale ganas, tú vas bien, cuando saben que andan haciendo maldad. Le dicen: no, seguramente, gloria a Dios, vas a estar con Cristo. Les prometen libertad, dice, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que si tú cometiste pecado y el pecado te sedujo y te engañó, no es que seas libre, eres esclavo
del pecado. Hermano, a las personas que abortan es un pecado. Le llaman ahora y defienden el aborto, es el derecho de la mujer. La mujer tiene derecho a elegir si tiene o no a un ser humano vivo en el vientre. Se preocupan por el derecho de la mujer, mas no por el derecho del bebé. La homosexualidad es el derecho de escoger tu preferencia, le llaman sexual. Tú decides si eres hombre o mujer cuando Dios ya te dio un sexo. Hay personas que les gusta ver pornografía y cuando tú le dices, mira, es pecado y todo, dices, esa es mi libertad de expresión, yo puedo hacer lo que yo quiera. Así es el pecado, engaña. Te promete libertad, pero te esclaviza. ¿Qué más hace el pecado? Te hace creer que es agradable y puede ser librado cuando te plazca. Tú dices, o el ser humano dice, yo puedo hacer esto incorrecto, pero cuando yo decida, lo dejo. Así es el pecado, engaña. Promete un buen fruto, pero te engaña. Te hace ver que eres suficientemente poderoso para probarlo, para satisfacer tu carne y que tú lo puedes dejar cuando quieras. Yo te quiero preguntar, ¿has visto personas alcohólicas? Hay lugares en donde se reúnen ya personas, 7 de la mañana, temprano, y ya están ahí. ¿Y sabes, el alcohólico no empezó con una botella? No empezó con 2, 3 cervezas grandes, ¿no? ¿Sabes cómo empezó? Con un trago de alcohol. Así empezó. El drogadicto igual. Hay personas adictas al sexo y de la misma manera. ¿Sabes cómo empezaron? Una vez y dijeron, lo puedo dejar. Hay personas que han destruido matrimonios por aventuras sexuales. Y dijeron una vez, porque el pecado se ve como atractivo. Ay, que es una cervecita, está sabrosa, no pasa nada. Yo la puedo dejar cuando quiera. Ah, es una aventura, ya cuando menos ves ya estás ahí mezclado. Así es. Y sabes, Dios nos lo muestra desde el inicio en la Escritura. Así le mostraron a los primeros seres humanos que Dios creó con espíritu y les dijo cómo fueron engañados. ¿Sabes qué? Es agradable pecar. Te va a gustar. Mira el físico de la persona. ¿Quién se puede resistir a una cerveza? ¿Quién puede resistirse a aquello otro? Tú ve cómo se esclavizan, porque así es el pecado, hermanos. Ahora la pregunta es, si no has sucumbido ante eso. Estamos hablando de esto, pero imagina más. Génesis, por favor, 3. Verso 6. Es importante, hermanos,
que tú vayas escudriñando tu corazón. Muy importante. Fíjate, dice la Escritura, Génesis 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios les había dado una indicación: de todo árbol del huerto podrás comer, le dijo a Adán y le dijo a Eva. Estaban en Edén y le dijo: miren, aquí hay árboles de todo tipo y de todos podrás comer, menos de uno. ¿Era difícil, hermanos? Difícil es que le hubiera dicho Dios a Adán: mira, ahí hay todos los árboles, pero no puedes comer de todos, solamente de uno. Eso sí es difícil. Pero Dios les dijo: mira, te voy a dar la libertad. Todos puedes utilizar para comer, pero uno no lo toques. Y cuando vino el tentador y le engañó a Eva y le dijo: mira, puedes hacerlo. ¿Qué dice la Escritura en el verso 6? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El pecado te va a mostrar que delante de ti lo que vas a hacer es bueno. ¿Qué tiene de malo? Dice Isaías: ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y les mostró: es bueno. Ay, pues mira, una cerveza, dice la ciencia, que puedes probar. Si tú sabes que eso te lastima, ¿por qué? Puedes probar alcohol, dice la ciencia. Una copita no te hace daño, cuando te destruye muchas veces. Cuando sabes que sucumbes ante eso. Dice que primeramente dice que fue bueno. Así convence a Eva para tomarlo. Luego le dice que dice ahí, agradable a los ojos. O sea, que le gustó, que estaba bonito, que agradable. Así la vista, o a la vista, la carne se recrea. ¿Cómo sucumben muchas veces, hermanos? Hay personas que ven a personas y les son agradables, y no importa el matrimonio, pero un aspecto físico bien, hermoso, atractivo. ¿Cuántos no han caído? ¿Cuántas no han caído? Porque agradable, se les hace hermoso, se les hace hermosa, y luego caen al pecado. ¿Qué más dice? Así despierta la codicia. Dice: y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Ve cómo es el pecado? Se presenta bueno, se presenta agradable a los ojos y te despierta la codicia. Yo quiero tenerlo. Y así se presenta hasta que te conduce a pecar. ¿Sabes? Cuando alguien cae en presa de eso, es difícil salir. Pregúntale al alcohólico. Pregúntale al que está en los anexos. Pregúntale al vicioso. Pregúntale al que dejó su familia por otra mujer. Pregúntale al que está en la cárcel por ambición de robar. Pregúntale: ¿cómo es el pecado? ¿Qué empezó? Es que yo quiero tener aquello, no sé cómo le hago, pero yo quiero tenerlo. Y le agradó el carro del año y ¿sabes qué? Empezó a robar y yo quiero tenerlo. Pregúntale cómo el pecado engaña. Número 3, no solamente te engaña y te hace pensar que tú lo puedes dejar cuando quieras.
Una vez, dices, una. Vas a ver que una nada más. Hay hasta quien tiene dichos para el alcohol, que una no es ninguna, dice, pero una te lleva al alcoholismo. El pecado te engaña ofreciéndote sus placeres para luego culparte. Te engaña ofreciéndote que vas a estar bien, te vas a sentir bien y luego es la culpa. Toda la vida culpable. Génesis ahí 3:8. Fíjate, habían tomado del fruto prohibido. El pecado te engaña, ya lo habían hecho. Dice Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Habían cometido pecado. Dios siempre, hermanos, años, no, la Biblia no dice cuánto tiempo, pero tuvieron mucho tiempo una relación con Dios. Ahí estaba Dios enseñándole a esta pareja. En la presencia de Dios, nunca se habían escondido. Pero el pecado, ¿sabes qué? Primero se concibe y después te hace culpable o te sientes culpable. Dice ahí el verso 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, la pregunta es, ¿no sabía Dios dónde estaba Adán? Le dijo, ¿dónde estás tú? No es que no supiera, es que le dijo a Adán, Adán, ve la condición en la que has caído. Hoy le pregunto de la misma manera, o Dios nos pregunta, ¿dónde estás tú? ¿No sé que el pecado te ha engañado? ¿Ahora te sientes culpable? Hay personas que han hecho perversidad de lo más. Han ido a Dios y Dios les perdona, pero cuando Dios te perdona, Él olvida, pero todavía se sienten culpables, porque así es el pecado. Hermanos, la Escritura habla, dice Corintios 5:17, segunda carta, que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas que dice, pasaron, ya todas son ¿qué? Hechas nuevas. Pero ¿sabes qué? El pecado te hace pensar, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando abortaste? ¿Te acuerdas cuando violaste? ¿Te acuerdas cuando robaste? Eres culpable, culpable, culpable. El pecado te hace culpable. Y así estaba Adán, con culpa. Culpable. Pero cuando viene Dios, Él te limpia, hermano. Si tú has conocido a Dios, Él va a limpiarte. Ahora tienes que caminar en rectitud. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Por eso murió. Y dice ahí el verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y ahora reconocía su maldad. Se daba cuenta que había hecho lo malo. Verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Queridos hermanos, así es el pecado. Te culpa, te hace sentir culpable. Y ahí estás. En una ocasión el rey David estaba ahí en el palacio, vio una mujer, dice que, fíjate cómo fue, la vio, le pareció agradable, no era su esposa, Dice que esta mujer se estaba bañando, ya me imagino este rey, el rey que andaba conforme al corazón del Señor, para que tú no digas, Señor, es que yo soy inmune, la sangre de Cristo me limpia de todo. Querido hermano, este rey codició, primero que vio agradable, le fue agradable, codició y tomó a una mujer que no era su esposa, a Betsabé. Lo mismo que Adán, lo mismo que Eva.
Y dice la Escritura que este rey se sentía culpable. Salmo 32, por favor. Ve lo que escribe David. Salmo 32, verso 3 y verso 4. Dice el rey David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Yo te quiero decir, ¿qué planta en verano cuando llueve está seca? Todo florece, pero dice David, en pleno verano yo estaba seco por el pecado. En plena abundancia hay sequedad. Y luego ahí adelante en el Salmo 51, por favor. Lo mismo, David es reprendido por el Espíritu Santo y Dios le habla, Dios le dice: te equivocaste, pecaste. Y dice ahí el verso 1, Salmo 51. Está hablando David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. ¿Y qué dice? Y límpiame de mi pecado. Queridos hermanos, David, el rey David, con culpa. Así es el pecado. Te hace sentir culpable. Y muchas veces es cierto, nosotros hemos hecho lo incorrecto. Porque hasta que viene Cristo tú empiezas a caminar en rectitud. Pero antes de Cristo, hermanos, el ser humano es impío, es necio. Se rebela a Dios. Tan solo nosotros como padres, ¿sabes? A los 38 años empecé a conocer de Dios. Imagina qué hice antes de los 38. Imagina sin conocer de Dios. ¿Cómo era la vida en mi casa, en mi familia, con mis hijos? Pero cuando vas a Cristo, Él limpia, Él borra. Y cuando Él perdona, Él perdona. Pero el pecado te hace sentir culpable. Tal vez te sientas culpable y es porque tienes que ir a Cristo. Es que yo hice aquello, sí. Dios conoce y sabe lo que hiciste. Mas cuando vas al Señor, te postras ante Él, pones tu confianza en Él y crees en aquel sacrificio que hizo, Él borra tus rebeliones. David decía: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cuántas cosas hiciste antes de conocer al Señor? A Dios no se le han olvidado, las tiene registradas todas. Hoy parecemos buenos. Bueno es Dios, pero antes de conocer a Dios, cuánta maldad. Por eso dice David, el pecado le había presentado atractivo, lo más posiblemente atractivo. Y cuando es atractivo, te llama, te capta la atención, es seducido el pecado. El placer es momentáneo y no piensa que la culpa es perpetua. No piensan que el pecado puede ser: hoy lo hago y mañana me arrepiento, le pido perdón al Señor. La práctica del pecado aborrece al Señor. Santiago lo describe de la misma manera. El libro de Santiago, capítulo 1, fíjate lo que dice. Cómo el pecado engaña al ser humano. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 13, por favor. Dice la Escritura: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Fíjate, sino que cada uno es tentado cuando de su
propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esta palabra concupiscencia es un deseo desmedido, grande. O sea, de tu propio deseo grande es atraído y seducido. Hermano, Dios ha dado mandamientos, leyes. Pero de repente cuando tú quebrantas esa ley eres atraído por el pecado, seducido. Tu deseo es grande por hacer aquello incorrecto. Y lo dice el verso 15. Entonces ese deseo excesivo, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué dice? Da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Por eso, hermanos, es muy importante. Jeremías decía, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Ahora te pregunto, ¿conoces tu corazón? ¿No has sido seducido? ¿No has sido engañado? ¿No hay un deseo desmedido por hacer el mal? El pecado engaña. ¿Qué más hace el pecado? Número 4, el pecado te engaña por las ventajas que te ofrece, pero no te habla de la deuda que tienes que pagar. Cuando tú vas y ves a un vendedor, hay vendedores que son muy sinceros. Hay quien somos comerciantes y vendemos sinceramente y damos lo correcto. Pero hay quien quiere venderte algo y te lo ofrece y te dice, mira, te ofrezco este producto, este carro. Mira, este carro corre tanto y te dan todos los beneficios. O te ofrece algún producto, mira esta televisión es de plasma, 50 y tantas pulgadas o 100 pulgadas, con imagen no sé cuál, tiene funciones tal, y te hablan todo y tú puedes ver todo y tú dices, wow, la quiero. Porque te ofrece los beneficios, todos los beneficios te ofrece aquel comerciante, sus comodidades, la importancia de tenerlo, debes de tenerlo. Mira, te vas a ver bien dentro de ese auto. Todos te van a envidiar, todo, y empiezan, y te empiezan a decir. Y tú dices, es cierto, yo lo quiero. Pero ¿qué persona que te va a endeudar mucho te va a decir, oye, ¿puedes pagarlo? ¿De verdad? ¿Tienes lo suficiente? ¿Te alcanza? ¿Ya has hecho cuentas? ¿Qué vendedor te va a decir, oye, mira, te ofrezco esta televisión, esta pantalla, pero ¿sí te alcanza? ¿De verdad, si la compras, no vas a sacrificar a tu familia? ¿Te va a alcanzar para que sostengas a tu matrimonio, para que los vistas, o los pagos se te van a hacer difíciles? Si no, mejor no la compres. ¿Alguien te dice eso? ¿Verdad que no? He visto con los teléfonos, híjole, el iPhone, no sé qué número más grande, y un montón de beneficios, pero ahí los endeudas. Y luego hasta te dicen abonos chiquitos. Y ahí están, pero no te ofrecen que tienes que pagar mucho. Así es el pecado. No te dicen, porque engaña. Génesis 3, por favor, fíjate. Te dice que es bueno, que es agradable, que te conviene, que está bien, que puedes hacerlo, pero no te dice que hay que pagar algo. Y que el pago de verdad es terrible. Génesis 3:1 dice la Escritura. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjate, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto,
Ahí está una plática entre la serpiente y la mujer. Y le dice la serpiente, ¿Dios te dijo eso? ¿Que no debes de comer del árbol? Y ve lo que dice. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Qué le dijo? No, es que Dios no me dijo eso, me dijo que sí podemos comer, pero de todos podemos comer. El verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Allí estaba Dios diciéndoles, mira, dándole las consecuencias del pecado, dándole el valor del pecado. Si tú lo tocas o comes de él, vas a morir. Dios les había dado claro, les había hablado claro. Dios no les dijo, ay, ahí lo dejo a ver si, pero si comes el día que comas, yo no te voy a advertir, pero el día que comas, lo siento, muerto. No, claramente advirtió el Señor. Y le dice el verso 4, fíjate, entonces la serpiente dijo a la mujer que no moriréis. ¿Qué estaba hablando? Engañando, porque el pecado engaña. No vas a morir, hermano. La Biblia dice en el libro de Romanos, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, hermanos. Romanos 6:23. ¿Qué paga tiene el pecado? Muerte, hermanos. Entonces tienes que realmente ver que el pecado tiene consecuencias y la consecuencia es muerte. ¿Quién ha sido seducido ya por el pecado? ¿Qué más hace el pecado? ¿Cómo más te engaña? El pecado te engaña en hacerlo una vez, pero te esclaviza para toda o más de lo que tú pensaste. Así es engañoso el pecado. Te incita a hacerlo una vez, pero tú dices, yo puedo dejarlo, pero te esclaviza, te esclaviza, te esclaviza. Y la Biblia nos habla de un hombre llamado Sansón. Este hombre, Dios le había llamado a ser escogido, elegido. Dice que este hombre fue consagrado a Dios, de tal manera que desde su nacimiento fue consagrado, pero este hombre tenía una tendencia hacia las mujeres. Dios le había dado específicamente mandatos para que no se juntara con mujeres de otro tipo, mandatos que Dios había dado. Oye, ¿por qué tienes que juntarte? No te llegues a estas mujeres. Toma para esposas mujeres del pueblo de Dios. Pero Sansón no le importó. Acompáñame al libro de los Jueces, mira. Jueces, capítulo 14, por favor. Y vamos a leer el verso 1 al verso 3. Dice la Escritura, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Pa' pronto dice que le llamó la atención esta mujer. Era de un pueblo pagano. Y lo dice el verso 2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Ahí va y les dice, es que esta mujer me gusta. Dios le había dicho, no te juntes con alguien que no sea de tu pueblo. Pero dice que Sansón va y le dice a su mujer, a su papá y a su mamá, es que esa mujer me gusta, por favor, tómala. En otras palabras, vamos a pedirla. Dice el verso 3. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos.
Se le estaba diciendo, oye, en el pueblo de Dios no hay una mujer. Y ve lo que dice: tómame esta mujer porque ella me agrada. Dice que, y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer porque esta mujer me agrada. ¿Te das cuenta? Le gustaban las mujeres. Dios le había dicho: no te juntes con una mujer que no sea de tu pueblo. Y Sansón le dijo a su padre y le dijo: oye, que no hay una mujer acá del pueblo de Dios para ti. No, yo quiero aquella, tómamela para mí porque me agrada. Dice ahí el verso 16, fíjate, perdón, el capítulo 16, por favor. Más el carácter de Sansón. Fíjate cómo sucumbía una y otra vez. 16:1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Le gustaban las mujeres filisteas. Luego va a Gaza y ve una mujer, a una ramera, una prostituta, y dice que fue y se acostó con ella. Verso 2. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Verso 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Otra mujer, dice que le gustó y dijo: no me importa. Durmió con ella y dice: lo vamos a matar. Y no, agarró y se escapó. Y allí en el verso 4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Ahora te das cuenta, la mujer filistea le agradó, en Timnat, la mujer esta ramera fue y se llegó con ella, luego escogió a otra mujer filistea llamada Dalila, una vez, y dijo no, y otra, porque el pecado le esclavizó más de lo que pensaba. Alguien toma una, toma otra, y ¿sabes? Pecado, y se siente bien, porque el pecado esclaviza. Y así fue Sansón. Solo una vez y lo esclavizó. ¿Hasta dónde? Hasta su muerte. Había sido consagrado, gran fortaleza. Dice que había acabado con filisteos, había libertado a su pueblo. Dios lo había levantado para ser un libertador, un paladín que libraba a su pueblo. Pero este hombre tenía ese pecado, le gustaban las mujeres. Y esta mujer Dalila, a base de engaños, le dice, le prometen dinero a ella, y le dicen: oye, necesitamos saber de dónde viene la fuerza de Sansón, para que nosotros sí acabemos con él. Y ahí tiene esta mujer, seduciendo a Sansón. Ay, Sansón, ¿de dónde viene tu fuerza? Y ahí le dice: mira, si tuvieras 7 mimbres, dice, verdes. Y ahí le empieza a dar tips. Y esta mujer lo hace. O 7 cuerdas, dice, nuevas, si me amarraren con 7 cuerdas nuevas, tampoco mi fuerza se perderá. Una vez le dice, otra vez le dice, y la otra: no, mira, si las 7 guedejas que tengo, si las amarras a un telar y las clavas en una estaca, perderé mi fuerza. Y ahí tú puedes leer este pasaje. Y 3 veces le dijo a Dalila, hasta que la cuarta dice: oye, Dalila, le dice que Dalila le dice: oye, me has engañado muchas veces porque tu fuerza no se va con todo lo que me dices. Y luego dice: yo fui consagrado a Dios y no ha puesto navaja en mi cabello. Si me cortan el cabello, perderé la fuerza. Y ahí fue la debacle. Sansón no pensó que el pecado lo iba a llevar hasta la muerte, porque estuvo allí engañado por el pecado. Solo una vez y lo esclavizó hasta la muerte.
Y ve lo que dice el capítulo 16, verso 20. Ya cuando había sido rapado, ya cuando Dios había sido consagrado, dice que Nazareo no había que cortarle el cabello, era consagrado a Dios. Y dice el verso 20, y le dijo, está hablando Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Terrible. El pecado lo había llevado a esclavitud. Una vez, con una mujer que me gusta, con otra. Hasta que esa vez dice que lo había llevado, que Jehová se había apartado de él. Verso 21, mas los filisteos le echaron mano. Fíjate cómo quedó este hombre, fuerte, poderoso, escogido por Dios. ¿Cuántos no han sido escogidos por Dios? ¿Cuántos no se sienten fuertes? ¿Cuántos no se sienten poderosos? Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Sabes qué? Dice que le sacaron los ojos a este hombre poderoso. ¿Sabes qué hacía? Ya no veía. Hay quien, hermanos, el pecado le engañó tanto, le ha engañado tanto que ya no ven. Y no es que no vean con sus ojos, ya la palabra de Dios les ha sido escondida. Ya no ven más, ya no ven su condición, ya no ven su corazón, ya no alcanzan a ver el pecado que están cometiendo. Este hombre sin ojos. El problema de los cristianos de hoy es que tienen ojos y no ven. Ciego, Sansón. Y muchas veces las personas ciegas, porque el pecado ya los dejó ciegos. Verso 23, fíjate cómo fue la condición de este hombre y cómo lo llevó hasta su muerte. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Dice que tenía este dios Dagón, los filisteos, y le dieron todo el crédito a su dios. Dice, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. ¿Cómo es el pecado? Ciego. Lo dejó ciego. ¿Y sabes qué? Solamente sirve para diversión. La Biblia dice que así es. Porque el pecado engaña. El pecado te va a engañar, te va a decir que estás bien. Pero ¿sabes? Este hombre lo dejó ciego. ¿Cuántos de los que llevan años en el cristianismo tienen ojos pero no ven? Tienen oídos pero no oyen. Jesús dijo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Este hombre sirvió de juguete. Así es el cristiano que anda pecando. Sirve de juguete. Este hombre sirvió de diversión. Este hombre consagrado a Dios. ¿Cuánto tiempo había sido, vamos a decir, cristiano? Años. Pero sabes, el pecado lo engañó. Sucumbió. Así es, hermano, en la iglesia de hoy. Así es como el pecado engaña. Jeremías dijo, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas.
¿quién lo conocerá? Dice ahí el verso 27, y vamos a ver cómo terminó este hombre. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Todos se gozaban. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa de los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre. Y él juzgó a Israel 20 años. Triste este paladín cómo termina. Hasta la muerte el pecado lo llevó. Porque así es, hermano, el pecado te va a engañar. El pecado te va a decir que estás bien. ¿No has sido engañado? ¿Eres sincero con Dios? ¿Cómo estás delante de Dios, hermano? Vamos a terminar con estos textos. Romanos 7, por favor. Romanos 7, verso 7, por favor. Dice el apóstol Pablo: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Sabes quién te va a hacer ver tu pecado? La ley de Dios. Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, que todo el que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley moral de Dios. Ahora tú puedes conocer. Hay una parte, libro de Éxodo, que dice: no robarás. Ahora sabes que robar es pecado. Honra a tu padre y a tu madre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No mentirás. ¿Cuál de los 10 son transgredidos? La ley moral de Dios. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo ahí en el verso 11, libro de los Romanos 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El apóstol Pablo dice: por el pecado yo he sido muerto o muero por el pecado. Dice el libro de Romanos también, está hablando Pablo ahí adelante en el 6:23, ahí atrás en el 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Qué paga vas a tener el pecado? ¿Cuál es el salario que vas a tener? Muerte, hermano. Así es el pecado, engaña, te seduce, pero al final es muerte. Pero sabes, dice la Escritura, mas la dádiva de Dios, ¿qué dice?
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú puedes haber sido engañado por el pecado, pero hay algo que tiene Dios, que es gracia. La gracia cubre multitud de pecados. Dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia va a cumplir, cuán lejos te hayas ido de Dios, la gracia de Dios es más grande para rescatarte y salvarte. Tú y yo estamos condenados por el pecado a morir. Para eso vino Cristo, para darnos vida. Para eso, hermanos, si tú y yo hemos caído en ese tipo de pecados, hermano, dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Por qué seguir condenado? Si ya fuiste engañado, seducido por el pecado, ya caíste en pecado, ya fuiste rebelde a Dios, ¿por qué seguir? Ahí adelante Romanos 8:1, por favor. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta carne ha sido seducida muchas veces por el pecado. Pero dice la Escritura que no hay condenación. Para eso vino Jesús, el Hijo de Dios, murió. Él pagó por nuestros pecados. Un día en esa cruz Él dijo, consumado es. ¿Qué significa? Todo está pagado. Toda tu maldad, todo tu pecado. ¿Sabes qué? Tienes que alzar los ojos, mirar a Cristo crucificado, tomar ese sacrificio para ti. Él dijo, todo está pagado. Mas tú te puedes dar cuenta si sigues en el pecado o no. Si has sido seducido y engañado. Querido hermano, querido amigo, así es el Señor. Dice ahí en el libro de Romanos, capítulo adelante, en el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios, justo, limpio, puro, con esta misma carne, con esta misma tendencia, con todo aquello, ¿sabes que Él vino y condenó al pecado? Un hombre justo, un hombre que no pecó. Nuestro Dios, nuestro Jesús. Por eso, hermano, el día de hoy yo te quiero decir, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu caminar? Tú has sido, querido hermano, tú hoy, Dios nos ha dicho que si te ha engañado el pecado, has sucumbido ante el pecado. Querido hermano, Dios envió a su Hijo, a Jesús, para librarnos de pecado. Envió a profetas para librar a su pueblo. Hoy envía mensajeros para que hoy tú reconozcas si estás en pecado, si has sido engañado por el pecado, que tú reconozcas tu vida, cómo estás delante de Dios. Hermano, la mentira es mentira, el adulterio es adulterio, el robo es lo robo, el honrar a tu padre y a tu madre, hay que honrarles. La Biblia no dice que si son buenos les honras, la Biblia dice que tienes que honrarlos, porque hay quien a sus padres, porque no hay herencia, no le honran, porque son pobres o porque son alcohólicos, no le honran. La Escritura no dice que tengan que darte bienes, la Biblia dice
honra a tu padre y a tu madre. Y hay quien ni se acuerda de sus padres. ¿Cuál pecado? ¿Por cuál has sido seducido? ¿Por la lujuria? ¿Por la mentira? ¿Por el robo? ¿Por la hechicería? ¿Por cuál? ¿Por cuál has sido seducido? Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo va a conocer? Quizás has caído en pecado. Has sido presa del pecado. O reconoce. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él limpia de pecado, limpia de toda maldad. Ahora, Jesús dijo que yo no te puedo convencer. Jesús dijo que yo te puedo hablar mucho de pecado, pero el que te va a convencer es el Espíritu Santo. Dice, os conviene que yo me vaya, porque enviaré al Espíritu de verdad, el cual convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y si hoy has escuchado la voz de Dios, no la mía, si hoy has dicho, yo caí en pecado, el Espíritu Santo te está hablando. Yo puedo decirte muchas palabras, pero el Espíritu Santo te dice, ¿eres fiel a Dios o solamente eres dominguero? ¿Eres fiel a Dios o estás ahí en chismes? ¿Eres fiel a Dios o estás en robos? ¿Eres fiel? El Espíritu Santo es el que habla. El Espíritu Santo es el que limpia, el que convence. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque si te ha hablado, hoy tú ve al Señor. Yo te pido el día de hoy que tú cierres tus ojos. Terminamos. Medita. Medita si no has sido seducido por el pecado o engañado por el pecado. Medita cuántos años llevas de cristiano o de cristiana. Y si todavía se te salen las groserías, mira, no tienes una relación con Dios. Si todavía andas en chismes, mira, no conoces a Dios. En mentiras no conoces a Dios. Sé sincero. Jeremías dijo, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Todas. ¿Quién lo conocerá? Si hoy tú estás en esa condición, reconoce tu pecado. No tienes por qué llevarlo hasta la muerte. ¿Por qué llevar tu pecado hasta la muerte como Sansón? ¿Por qué cargar con ese pecado cuando Dios ya hizo el pago perfecto, la ofrenda correcta a Dios? No tienes que llevarlo hasta la muerte, querido hermano. Mejor ve, mejor checa cómo estás delante de Dios. Mejor medita. ¿Ya estás a cuentas con Dios? ¿Cómo estás con tu esposo? ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con el prójimo? ¿Todavía hay envidias? ¿O con los hijos? ¿O con los hermanos? ¿Ya pediste perdón? ¿Ya reconociste que tu corazón te engañó, que lastimaste el corazón de las personas? ¿O dices hasta que ellos me pidan perdón? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Solo ve a Él, reconócelo. Solo ve a Jesús. No te resistas, querido hermano, querida hermana. Isaías sabía y advirtió al pueblo y le dijo, he aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar su rostro para no oír.
Yo te pregunto, ¿cómo estás delante de Dios? Por obras no te vas a ganar el cielo. Es por fe, por creer en el Hijo de Dios, por creer en el Señor Jesucristo, que Él murió por ti y por mí, que el que limpia de pecado. Mientras escuchas este canto, sé sincero con Dios, porque hoy puedes librarte de maldad, de pecado. Ve a Él, confiésale a Él, ríndete a Él. Dile: Señor, sí, en mi juventud hice esto, en mi juventud aquello, Señor, y reconozco mi pecado, porque dice David, siempre está delante de mí. Ahora, ¿cómo estás? No te sientas más grande que Pablo. No sientas que tienes aureola. No sientas que estás protegido por la sangre de Cristo, cuando Él ya la derramó una vez y tú pisoteas y pisoteas la sangre de Cristo. Por eso medita, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos
luz de la gloria de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. El apóstol Pablo dijo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Querido Dios, gracias te doy, Señor, porque tú nos hablas claro, Señor. No ocultas nada, Señor. Aún tú escudriñas la mente y el corazón, dice tu palabra, Señor. Tú conoces los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. No solamente los conoces, dice tu palabra que tú los pesas. Padre, gracias te doy, Señor. Muchas gracias. Y Padre, si alguno reconoce su pecado y va a ti, Señor, dice tu palabra que tú no le rechazas. Padre, gracias, porque ahí en tu palabra nos haces ver que a un Saúl, a un David, a un Salomón, a un Sansón sucumbieron ante el pecado, Señor. Oh Padre, ¿y quiénes somos nosotros? Mas Señor, gracias porque dice tu palabra que en ti somos más que vencedores, Señor. Cuando andamos conforme al Espíritu, dice el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por los que vinieron, los que trajiste, Señor. Gracias porque me has permitido compartir tu palabra, Señor. Ahora ruego, Señor, que tú grabes, que tú selles, que tu Espíritu Santo, Señor, venga y convenza, Señor. Venga y hable, y venga y seduzca, Señor. Padre, gracias por cada uno de los presentes. Cuídales, bendíceles. Si hay algún enfermo, sánale, Señor. Provee, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos, te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.